Gloria a Dios. Mucho Padre Cristo, hermano. Damos gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Santo es el Señor Jesús. Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos, sobre un punto muy importante en la Biblia que nos distingue como cristianos, como creyentes, ya que en la mayoría de las religiones, en la mayoría de las creencias, han sido pueblos, han sido gentes que creen en en dos o tres o más dioses, más de un Dios. Los pueblos desde la antigüedad se han distinguido por ser pueblos monoteístas, es decir, por ser pueblos politeístas, que creen en más de un Dios. Poli, ¿verdad?, como de muchos. Teos viene de Dios, es politeístas. Y sin embargo, en la antigüedad ha habido un pueblo que se distinguió entre todos los demás por ser un pueblo monoteísta, es decir, mono como de uno y teísta de Dios o teos, una palabra griega que significa Dios. Santo es el Señor Jesús. De ahí viene la palabra teología, que es el tratado de Dios, en todo el nombre de Jesucristo. Bien, y este pueblo se distinguió desde el tiempo antiguo por creer en un solo Dios. Después, hermano, ha venido el cristianismo, pero ha venido en gran parte con una distorsión de esta fe, que creen que hay tres dioses inclusive, pues nombran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Santo es el Señor Jesús. Y mencionar esto, hermano, realmente es algo contrario a la palabra de Dios. Bueno, también se dice, viene la Trinidad, es un dogma romano, es un dogma católico romano que se instituyó en uno de los concilios por el año 325, ¿sí?, donde se declaró este concepto como dogma, que hay tres personas distintas, oiga bien, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Algo inclusive un tanto confuso para aquellos que les hacen creer una Trinidad, ¿sí? ¿Cómo es esto? En una ocasión una persona con este concepto de creencia, yo le inquiría y le preguntaba, bueno, pues entonces, ¿cómo explica usted esto? ¿Cómo entiende usted esto? Bueno, finalmente él reconoció que no lo podían explicar ni entender. Y puso un ejemplo simple, diciendo, ¿verdad?, que ¿sabe qué personaje en la historia romana, en la historia que tienen de supuestos santos, ¿verdad?, estuvo escarbando en la orilla de la playa y que no terminaba nunca de sacar el agua? ¿Por qué? Porque estaba a la orilla de la playa y salía más y más agua. Bueno, pues que se le dijo, ¿verdad?, una voz que le dijo, así como nunca podrás sacar el agua de ese pozo o de ese hoyo, así nunca podrás entender es la Trinidad. O sea, finalmente dijo, bueno, no es posible entenderlo. O sea, ya de plano no se lo puedo explicar. Hermano, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, pero nunca menciona la Biblia que sea cada uno de ellos un Dios. Ni siquiera menciona la Biblia que sean tres personas.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Y mucho menos que sean distintas. Tampoco menciona, hermano, ahí la Biblia, la palabra Trinidad, que como ya mencionamos, fue un dogma católico romano que se instituyó para definir esa creencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aún así, hay quienes objetan que con el solo hecho de que hable de un padre y de un hijo, hay ciertos personajes religiosos que creen en dos, por lo menos dos, el padre y el hijo, y llegan con usted a su casa, le tocan la puerta y le dicen: a ver, señor, dígame, usted es padre, ¿verdad? Y tiene su hijo. Sí, aquí está. Bueno, ¿a poco son la misma persona? Ah, no, pues no. Pues así Dios, ¿cómo va a ser la misma? ¿Cómo va a ser uno solo? Uno es el Padre y otro es el Hijo. Bueno, y yo preguntaba a uno de estos personajes, ¿verdad? Bueno, y si esto es un asunto carnal, entonces ¿dónde está la mamá? ¿Sí? Si vamos a comparar la divinidad en un sentido carnal, entonces ¿dónde está la mamá? Gloria a Dios, hay un padre. Bueno, pues hay quien ya sabemos que inclusive ya declaran a una madre, la madre de Jesús, la madre de Dios, dicen. Bueno, esto no es, hermano, un asunto carnal para poder comparar la divinidad, ser semejante, hermano, a nuestra naturaleza como hombres. No, de ninguna manera no lo podemos comparar. La Biblia dice de Jesús que había de ser llamado Hijo de Dios, no porque naciera como nosotros del vientre de una madre, en una naturaleza carnal, no, sencillamente había de ser llamado Hijo de Dios, así dice la profecía. Pero vamos a ver, hermanos, a través de la Escritura, ya que este es un punto muy, muy importante que no podemos pasar por alto. Repito, es algo que distinguió al pueblo de Israel entre todos los demás pueblos que eran politeístas, hermano. Así, este es un punto que nos debe de distinguir entre todos los demás pueblos. Bendito el nombre del Señor Jesús. En el cristianismo, la figura del apóstol Pedro es muy reconocida. La Iglesia romana inclusive lo señala como el primer papa. Por cierto que no tiene, bíblicamente no tiene ningún parecido, ya que Pedro, la Biblia menciona que Jesús estuvo en su casa y sanó a la suegra de Pedro. Pedro, en principio de cuenta, era casado, ¿sí? Segundo, Pedro dice y amonesta que hay que hablar conforme a la palabra de Dios y no conforme a dogmas de hombres. Pedro era un hombre humilde que cuando se le quisieron arrodillar, como lo quiso hacer Cornelio, le dijo: levántate, que yo soy hombre como tú. ¿Sí? Pedro no reconoció o no quiso aceptar que él se doblase rodilla, un hombre totalmente humilde, que por cierto no portó corona. Gloria a Dios. Él dice en su primera de cartas que esa corona la hemos de recibir cuando apareciere el príncipe de los pastores. Amén. En su venida, el Señor Jesucristo. Bien, pero Pedro, hermano, no deja de ser una figura muy importante en la Biblia, sí, y para muchos grupos religiosos lo tienen como la cabeza, aunque la Biblia dice que la cabeza es Cristo. Amén. Pedro, entonces, a Pedro se le debería de reconocer una declaración muy importante que él hace en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver las declaraciones, no lo que yo declare, hermanos, sino vamos a ver la declaración de estos hombres de Dios.
Amén. Segunda de Pedro 1:1 dice en el nombre del Señor Jesús: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir esta última parte, hermano. A los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia ¿de quién? De nuestro Dios. ¿Y quién es ese Dios? Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tome su lugar. Entonces, Pedro, hermano, está haciendo la declaración que nuestro Dios es el Salvador Jesucristo. Amén. Ante eso, tenemos, fuera de lo que alguien pueda pensar, imaginar, entender o no entender, tenemos que ver la declaración de estos hombres de Dios. Pedro declara entonces que el Salvador Jesucristo es nuestro Dios. Amén. Por otro lado, tenemos a otro personaje en la historia bíblica muy conocido, como lo fue el apóstol Pablo, ¿sí?, que también hace esa declaración. Romanos capítulo 9, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículo 5, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: cuyos son los padres, o de quienes son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es, ¿qué es, hermano? Dios, con toda la D mayúscula, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué significa amén? Así sea. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, así sea. Así sea, ¿qué cosa? Bueno, que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces ahora es Pablo el que hace esta declaración muy importante, hermano, que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces ya aquí ya no es lo de que declare yo o lo que declare el hermano José o otro hermano, es lo que están declarando los hombres de Dios. Amén. Hay otro de los apóstoles muy notorios en la historia del cristianismo, como lo es el apóstol Juan. Vamos a ver si Juan está de acuerdo con estas declaraciones o qué es lo que declara Juan. Primera de Juan. Santo es el Señor Jesucristo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 20 y 21. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y lo declara, ¿quién es? ¿De quién viene hablando? Dice en su Hijo Jesucristo. Entonces declara ahí, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es el apóstol Juan ahora quien declara con todas las letras que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y para que quede aún más claro, termina diciendo el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos.
Amén. Sí, o sea, creer solamente en Jesucristo, este es el verdadero Dios. Todo lo que se dice fuera de esto son ídolos. Por eso termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces ahí tenemos la declaración de estos apóstoles, hermanos, tan importantes en la historia del cristianismo, como lo es Pedro, como lo es Pablo, como lo es Juan. Y hay otras declaraciones de estos siervos de Dios, pero solo por mencionar alguna de ellas. Tenemos en el Evangelio según Juan, capítulo 21, Santo es el Señor Jesucristo. Perdón, es capítulo 20, hermano. Capítulo 20, versículo 21. En el nombre del Señor Jesús. Aquí estaban reunidos los discípulos, los apóstoles, y el Señor, después de haber resucitado, en esos 40 días en los cuales apareció con pruebas indubitables, es decir, pruebas sin lugar a duda de que había resucitado, el Señor hace una de sus apariciones y dice el versículo 21: entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. A los que remitiere los pecados les son remitidos, a quienes les retuviere seréis retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y díjole, ¿qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Ante esta manifestación, ante esta revelación del Señor Jesucristo a Tomás lo reconoce como Señor y ¿qué más? Y Dios. Entonces, no es, hermano, la declaración de lo que pueda decir un dogma o lo que pueda decir un hombre que también use la Biblia, pero que también use dogmas para hacer estas declaraciones acerca de Dios. Tenemos las declaraciones bíblicas, Pedro, Juan, Pablo, y en esta revelación a Tomás, donde declara, Señor mío y Dios mío. Entonces, esos hombres declaran en todas las letras, hermano, que Jesucristo es Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, es que habrá 2 o 3, porque alguien podrá decir, bueno, ellos declararon que es Dios, pero también está el Dios Padre. En el Nuevo Testamento tenemos declaraciones, hermano, ahí en Marcos capítulo 12, bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 12,
el Señor Jesús cita el Antiguo Testamento para declarar esta verdad acerca de la unicidad de Dios, o que Dios es solamente uno. Versículo 28 de Marcos 12, ¿lo tenemos? Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuántos son? Uno es. El Señor uno es. Ese es el primer mandamiento, esta declaración de que Dios es uno ante todos los demás mandamientos, que no son solamente 20 o 10, ni son muchos mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Ante estos mandamientos, el primer mandamiento de todos es: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús, hermano, no en ningún momento contradice esta verdad, sino por el contrario la afirma: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, y luego, ¿qué diremos del Señor Jesucristo? Y alguien dirá: ¿y qué diremos del Señor Yahvé o del Señor Jehová? Primera a los Corintios, capítulo 8. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 4 al 6. Amén. Acerca de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más de ¿cuántos dioses? No hay más que un Dios. Pablo, en su primera carta a los Corintios, está declarando que no hay más que un Dios. Amén. Versículo 5: porque aunque hay algunos que se llamen dioses o en el cielo o en la tierra, como hay, dice entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero, nosotros los cristianos, los creyentes en Dios, nosotros empero no tenemos más que ¿qué cosa? Más de un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él. Y un Señor Jesucristo. Y si a esto agregamos, hermano, que muchas de las preposiciones no están en el original, lo he dicho antes, con una mente un tanto trinitaria se han agregado preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Son a, ante, bajo, cabe, de, desde, con, contra, excepto, hacia, hasta, para, por, salvo, según, sin, son, sobre, tras. Y se han agregado también conjunciones. ¿Qué son las conjunciones, hermano? Como la y es una conjunción. ¿Sí? Gloria a Dios. Bien, entonces, hermano, pero aún así, el texto, hermano, con toda la I que aparece ahí en el versículo 6, y un Señor Jesucristo, si hablara de dos, alguien puede interpretar y decir: a ver, un Dios Padre, y luego, y un Señor Jesucristo, ahí ya son dos. Pero el texto, hermano, se estaría contradiciendo, porque el texto está declarando en su principio, en su esencia, nosotros no tenemos más que un Dios. ¿Sí? El Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él. Y aún, hermano, omitiendo esa confusión, diría un Señor Jesucristo. O si no la quiere omitir, hermano, sin embargo, está declarando un Señor Jesucristo.
Está hablando de uno solo, en el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Nosotros por Él. Un Dios y Padre. Entonces entendemos, hermano, que ese Señor Jesucristo, y en base a las declaraciones que el mismo Pablo hace acerca de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, aquí también está diciendo por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él, está declarando que ese un Dios es el Señor Jesucristo, y es uno solo. ¿Verdad que usa la misma expresión de Romanos 9:5? Por el cual son todas las cosas, o el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí dice, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Pero si aún a alguien no le quedara claro lo que dice en el Nuevo Testamento, vamos a Efesios capítulo 4. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 3 en adelante. Amén. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. No hay dos cuerpos, hermano. Solamente la Biblia habla de un cuerpo. Mire, sin dejar esta cita, vamos a ver de ese cuerpo que habla allí, Hebreos. La carta a los Hebreos. Capítulo 10. Versículo 5 en adelante. Amén. Por lo cual, ¿estamos ahí, hermanos? Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. Aquí está hablando de quien entró en el mundo. Dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste. ¿Qué dice? Cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Alabamos el nombre de Jesús. Entrando en el mundo, dice, me apropiaste cuerpo. Es del único cuerpo que habla la Biblia en cuanto a la divinidad. ¿Sí? Me apropiaste cuerpo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahí mismo en Hebreos, ya que estamos ahí, dice, un poquito más atrás, capítulo 2. Hablando, versículo 14, amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes participamos de carne y sangre, hermano? Los hijos, nosotros. Amén. ¿O no hemos visto, hermano, que nuestra alma fue, Dios bendijo nuestra alma en lugares celestiales? Nuestra alma, hermano, es independiente de lo que es la carne y la sangre. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Antes que te formase en el vientre, te conocí y te di por profeta a las gentes. Antes de que vinieras a participar de carne y sangre. Entonces, dice el texto, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿De qué cosa? De carne y sangre, de un cuerpo. Como ya leímos allá en el capítulo 10, me apropiaste cuerpo. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Alabamos al Señor Jesucristo.
Bien, volviendo a Efesios, capítulo 4, versículo 5, versículo 4, dice: un cuerpo y un espíritu. Solamente habla de un cuerpo, no hay tres personas, no hay tres cuerpos. Gloria a Dios. Hay un canto que he oído por ahí que se canta y dice: la persona más importante en este lugar, el Señor Jesucristo, algo así dice. Tú eres la persona más importante. Es que en realidad ahora el Señor no está como persona. Él dijo, ¿verdad?, mas vendré a vosotros el Espíritu. No os dejaré huérfanos, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver, porque no le ve, no puede recibir, dijo, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque ha estado con vosotros. Entonces no podemos decir que ahora el invitado más especial es la persona de Jesucristo, porque Él no está como persona. Estuvo como persona en ese tiempo, pero no ahora. Así es que ojalá que podamos modificarle ahí un poquito a ese canto, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermano, solamente hay un cuerpo en el que se manifestó el verbo, la palabra que se hizo carne. Amén. Un cuerpo y un espíritu, solamente un espíritu, no hay dos espíritus, mucho menos tres. Un espíritu. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y todavía confirma el versículo 5, un Señor. ¿Cuántos señores hay? Un Señor. Entonces, compare lo que dice este versículo, un Señor, una fe y un bautismo, con lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 8, versículo 6. Entonces, no, si habláramos de ese y, de esa conjunción y, como que está hablando de otra persona, estaría contradiciendo este versículo. Se estaría contradiciendo en otras escrituras la Biblia. ¿O no dice la Biblia ninguno puede servir a dos señores? ¿Verdad que sí dijo el Señor? Y eso en un término general, ninguno puede servir a dos señores. En cuestión de servir a Dios, ninguno puede servir a dos señores. Y si asumiéramos que el Padre es un Señor y el Hijo es otro Señor, pues no se puede servir a ambos, porque ninguno puede servir a dos señores. Alabamos el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, comparamos, hermano, dijimos el 8:6 que dice de 1 Corintios, nosotros empero tenemos más de un Dios. Ahí, sobre todo, por si las dudas de que alguien piense otra cosa, primero Pablo empieza diciendo, nosotros no tenemos más que un Dios. Amén. El Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo. No puede ser aquí dos, porque entonces se contradeciría con Efesios 4:5 que dice un Señor, una fe y un bautismo. O sea que ese un Dios es el mismo Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Amén. Es uno solamente. Primera Timoteo capítulo 2. Versículo 5. Dice en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Porque hay un Dios ante todas las cosas, por si a alguien se le ocurre interpretar otra cosa, que a alguien se le ha ocurrido, ¿verdad? Vaya que sí.
Pero ante todo, Pablo antepone esta verdad. Porque hay, ¿cuántos? Porque hay un solo Dios. Con toda la autoridad doctrinal que tiene Pablo, está diciendo porque hay un Dios. Me gusta la versión antigua porque dice a sí mismo. O sea, ese Dios se hizo a sí mismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí viene la presentación humana, la presentación en un cuerpo, para cumplir lo que dice allá en Hebreos, me apropiaste cuerpo, para cumplir, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por eso dice a sí mismo, un mediador. Ante todo, si a alguien le queda alguna duda o confusión, acepte la declaración, porque hay un Dios. Pero es que yo veo dos, hermano, yo veo tres. Hermano, paz de Cristo, aquí dice, hay un Dios, uno solo, hay un Dios. Amén. Santiago, hermano, dice, hasta los demonios saben que hay un Dios. Quieren confundir al mundo que hay más de uno, eso es otra cosa, pero ellos saben que hay un Dios solamente. Santiago capítulo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice, hermano? Bien hace. ¿Estamos haciendo bien? Claro, así es que no se crea. Ustedes están muy mal en creer que nomás es uno. ¿Ustedes son los de solo Jesús? Pues están muy mal, no se crea, hermano. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Hasta dice, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, estas son declaraciones, hermano, en el Nuevo Testamento. ¿Qué diremos en el Antiguo Testamento? Pues con más razón, allá es donde proviene el versículo que el Señor hizo referencia ya en Marcos 12, que es Deuteronomio capítulo 6. Vamos allí a Deuteronomio capítulo 6. Alabamos al Señor Jesucristo, hermano. Versículo 4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? El Señor uno es. Es para los judíos el Shema, esta declaración tan importante como el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Totalmente de acuerdo con Pablo que dice un Señor, una fe y un bautismo. Nosotros no tenemos más que un Dios, un solo Dios. Gloria a Dios, santo es el Señor Jesús. Capítulo 4 de ahí mismo de Deuteronomio. Versículo, gloria a Dios, 33 al 35, amén. Bueno, desde el 32, hermano, está muy bonito esa escritura. Dice, porque pregunta ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra y desde un cabo del cielo al otro, si ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo la voz de Dios que hablase del medio del fuego como tú has oído y vivido? ¿O ha Dios probado a venir a tomar para sí gente del medio de otra gente como
con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano fuerte y brazo extendido, y grandes y espantos según todas las cosas que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Versículo 35, a ti te fue mostrado, para que supieses que el Señor, para que tuvieras conocimiento de qué cosa, hermano, de que el Señor Él es Dios, ¿y qué más? No hay más fuera de Él, no hay más fuera de Él, o sea, solamente uno. Versículo 39 dice algo que debemos de aprender también nosotros. Aprende pues hoy y reduce a tu corazón que el Señor, Él es Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. ¿Y qué dice al final? No hay otro. Así de simple, así de sencillo, no hay otro. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Es Dios, hermano, quien está diciendo claramente, no hay otro. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí al libro del profeta Isaías, en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 44. Bendito Dios, aleluya. Isaías 44, Amén, gloria a Dios. versículo 6. Amén. Dice en el nombre de Jesucristo: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero. Y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. No hay Dios. Versículo, gloria a Dios. Santo es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Leemos ahí el versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. ¿Qué dice? No conozco ninguno. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. 45, capítulo 45. Bendito Dios, aleluya. Versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Yo el Señor. ¿Y qué dice? Y ninguno más que yo. No hay más. Tenemos también el versículo 5, que también declara lo mismo. Yo el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te seguiré aunque tú no me conociste. Fíjese cómo en forma repetitiva el Señor enseñó esto a su pueblo de Israel. Es algo que también nos lo enseña a nosotros. Amén. No hay Dios fuera de mí. Para que se sepa desde donde se sale el sol, hermano, hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo el Señor y ninguno más que yo. ¿No es si alguien está pensando que Jesucristo es otro, entonces está en un error. Porque es el mismo. Versículo 21 de ahí mismo al 23 dice: publicad y haced llegar y entren todos en consulta.
¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Gloria a Dios. ¿En quién está la salvación? ¿Y qué dice Hechos 4:12? Que ningún otro es salvación, Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Y quién declara aquí, mirad y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más? O sea, no hay otro a quien mirar como Salvador. El Dios del Antiguo Testamento. Entonces aquí no hay una disputa entre el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. No, hermano, es uno solo. El mismo texto está declarando, versículo 23, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. ¿Qué dice allá Filipenses 2? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esta profecía se había de cumplir no en otro, sino en Él mismo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, qué maravilloso, hermano, de veras entender esta gran verdad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, del 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios. Nada hay a mí semejante. Si a alguien se le ocurre pensar, bueno, es que Jesucristo es semejante, todo lo que hace el Padre lo hace, es la imagen. No, el texto dice, nada hay a mí semejante. Bendito Dios, gloria a Dios. Aleluya. Alabamos el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ya después veremos, hermano, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, no en cuanto a una figura o forma, porque en principio de cuenta Dios no tiene figura y forma como para haber dicho, a ver, vamos a hacer la misma figura, con ojos, con nariz, con boca. No, hermano, paz de Cristo. Jesucristo vino a presentar no una imagen corpórea, física, sino una imagen de santidad, de sabiduría, de lo que es Dios. Amén. La prueba está que Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 dice que del cuerpo no. Dice de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. No es, Jesucristo no es una imagen en cuanto a su cuerpo, figura o rasgos físicos. No es una imagen de Dios en cuanto a eso. Es en cuanto a su santidad, en cuanto a su poder, en cuanto a su humildad, en cuanto a su sabiduría. En ese cuerpo en el cual se apropió, se reveló, hermano, esa sabiduría, esa santidad de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ahí está, hermano, no hay más, ni siquiera nada hay a mí semejante. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por último, vamos a ir a Malaquías, hermano. Libro del profeta Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, fácil de encontrar. Capítulo 2, versículo 10. Amén.
dice, hace la pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿Cuántos padres tenemos, hermano? Uno. Por eso el Señor dijo, a nadie llaméis en la tierra Padre. Saben que la gente, en cuanto a lo divino, el Señor dijo, a nadie llaméis Padre. Digo en cuanto a lo divino, ¿verdad? No va a decir, ¿verdad? Pero mi hermano dijo que ya no le vamos a decir a nuestro papá Padre. No, en cuanto a lo divino, a nadie llaméis Padre. La gente religiosa tiene por allá en Roma a uno que le llaman papá, o papa, o el sumo padre, o el santísimo padre, o el santo padre. Y aún localmente y regionalmente, yo recuerdo que de niño me decían, vaya y de la mano al Padre. Santo es el Señor Jesús. No, allá ellos, pero aquí dice el texto, yo estoy de acuerdo con lo que aquí dice, nosotros no tenemos más de un Padre. Amén. ¿No nos ha criado un mismo Dios? Es que Jesucristo es el obrero ayudante, como dicen por ahí estos, el obrero maestro. ¿A usted cuántos lo han creado? Uno. Aquí el texto lo dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Entonces ahí está, tenemos, hermano, más de un Padre. No dos, no tres, un solo Dios. Entonces esto, hermano, es una declaración importante por los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, aun cuando el Señor se manifiesta al incrédulo de Tomás, Él lo dice, Señor mío y Dios mío. La Biblia declara entonces, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios es uno y no hay otro. Ni siquiera dice el Señor, nada hay a mí semejante. Entonces, damos por entendido que Jesucristo es Dios. Y además porque así lo declaran los siervos de Dios. Amén. La carta del apóstol Pablo a Tito, y ahí terminamos, hermano. Versículo 13 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, esperando o aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Ese Dios, nuestro Jesucristo, el gran Dios. Si alguien dice, bueno, es que Jehová es el Todopoderoso, Jesucristo es el poderoso. No tiene el poder que tiene el más grande, como diciendo, este es el grande y este es el más chico. Pues aquí dice, hermano, que nuestro Señor Jesucristo es el gran Dios, el grande. Que no hay otro, no hay un grande y un chico, solamente hay el grande. Amén. El que es sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano. Darle muchas gracias a Dios por su palabra. Créalo, hermano, esto es doctrina importante de la palabra de Dios, que no podemos pasar por alto, no podemos pasar desapercibidos ante esta verdad maravillosa. Santo es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cantamos el nombre del Mesías para la gloria y honra del Señor Jesucristo.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Número 165. Amén. La señal que fue desde el principio dada a la humanidad, príncipe de paz será su nombre por toda la eternidad. Es el nombre que ocultó, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, y en el deber ser bautizado. Fue el Mesías grande y verdadero, que a la tierra descendió, trajo a las gentes luz y vida, mas el mundo no creyó. Es el nombre que ocultó, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, y en él debe ser bautizado. Hay un solo nombre dado al mundo, por el cual se salvará. Este nombre da virtud y gracia, y el que cree salvo será. Este nombre que ocultó, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, y en él debe ser bautizado. Oh hermano, ¿sabes tú que Cristo te podrá salvar a ti? Ven a él renaciendo de nuevo, y él pondrá su espíritu en ti. Es el nombre que ocultó, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, y en él debe ser bautizado. Coro. Es el nombre que ocultó, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, y él debe ser bautizado. Amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Le damos gracias por su palabra. Aleluya. Vamos a orar entonces, hermanos, dándole gracias por esta bendición que el Señor, hermano,